se está hablando de que era un doctor, el término homeópata, que ayer también estuvo la presidenta de la Asociación de Homeópatas hablando y desacreditando a este doctor que no está registrado, etcétera. Que hay un caso también del 2019 con este mismo doctor, que también falleció la persona. Compartiría lo que creo que debe hacer la autoridad en este momento. En la investigación, lo que te iba a comentar. Sí, definitivamente, porque las primeras horas son vitales, que inclusive podría encuadrar en un dolo eventual. Por lo general, la gente o la ciudadanía, pues al ver un evento de ese tipo, pues no se le viene de inmediato a la mente una intencionalidad, sino más bien una negligencia. Sí considera, sí le pasa por la mente que puede suceder y lo toma con indiferencia. Bueno, pues si pasa, pues que pase. ¿Hasta dónde pueden llegar las consecuencias penales de este asunto? No es tan simple como decir, pues hubo una negligencia, un descuido, una impericia y por tanto es culposo. No, puede ser doloso y esa diferencia conlleva unas consecuencias muy diferentes, desde las penalidades, etcétera. Se considerarán también calificados los delitos dolosos de lesiones y homicidio cuando se cometan por medio de venenos o cualquier otra sustancia nociva a la salud. Pero ¿qué pasaría si, suponiendo, sin conceder, que se esclarecieran los hechos y no hubiera una conducta penal? Pero sí puede haber responsabilidad también civil de daños. Y aquí también, ¿dónde está la Comisión Estatal de Arbitraje Médico? Lo grave del asunto con el doctor es que está en calidad de prófugo. Bienvenidos a La Polaca con Aaron Tapia, el antropolítico, donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, iniciamos y bueno, bien vitaminados aquí, ¿no? Bueno, pasa la receta, con todo, la adrenalina y con todo. Con todo. La energía. Bueno, es la mesa de los abogados y como lo decía en la introducción, vamos a abordar el tema desde la perspectiva jurídica acá con nuestros colaboradores sobre el asunto de estos sueros vitaminados y que bueno, en específico en una clínica pues han muerto, ¿no? Se vinieron 6 muertes, sale a la luz otra que desde febrero, una joven de 19 años, ¿no? Y como lo decía también, hay 2 que todavía están hospitalizados y 2 más que ya fueron dados de alta, ¿no? Y todos en la misma clínica. Entonces, pues algo, evidentemente, pues algo pasó ahí. Pero vamos a estar hablando de la perspectiva, insisto, jurídica, que nos van a decir, bueno, cuáles podrían ser las consecuencias de todo esto. Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del Estado, abogado penalista, y está Rodrigo Salas también, abogado penalista, maestro. Pues no sé por dónde quieren empezar. Claro que sí, nomás una introducción podemos hacer, mira, Aarón, creo yo que para que los que nos están viendo, esto deriva de lo que es la homeopatía, nomás por un contexto y ver hasta dónde la conducta se pueda sancionar. Que no era homeópata, ¿no? No, exacto, pero para gente que la gente entienda. Sí, la homeopatía es un profesional de la salud que practica la homeopatía, un sistema terapéutico alternativo basado con la creencia de que lo similar cura lo similar, utilizando sustancias naturales, vegetales, minerales y animales altamente diluidas para estimular la capacidad de autocuración del cuerpo, tratando al paciente de forma integral. ¿Por qué me gusta iniciar con esto? Para que obviamente tu auditorio pueda entender un poquito, porque esto se está dando dentro de un contexto, y lo han denominado el caso de los sueros vitaminados, ¿no? Entonces se presentó esta tragedia de, como bien dices, van creo que hasta 7 ya muertos, fallecidos, y más los que están obviamente afectados con eso. Se está hablando de que era un doctor,
el término homeópata, que ayer también estuvo la presidenta de la Asociación de Homeópatas hablando y desacreditando a este doctor que no está registrado, etcétera. Ahorita hablaremos de eso porque en el análisis. Como sí, claro, ¿no? Por eso. Y entiendo que no hay, de todas maneras, aún así, no hay no caes en algún delito, no hay, bueno, o sí. Eso es lo que vamos a analizar y yo lo voy a poner sobre la mesa para que aquí obviamente empiece también Rubén con el siguiente. Creo que podemos hablar del análisis de la Rubén, por favor. Uy, discúlpame. Uno le dice aquí. Ya vi que también allá. Creo que pues es que, por favor. Discúlpame. Rodolfo. Y los dos con R. No. Rudy, para que no se te... Rudy, Y le iba a decir Montes de Oca, por Marvel, y vino el nombre. Pues es que la publicidad, discúlpame, creo yo que están a la hora del día. Sí. Pero bueno, analizar 4 incisos o 4 puntos, mira. Desde el aspecto del médico tratante, la responsabilidad profesional médica, que es lo que establece el código, y los delitos que puede haber sido o puede ser tipificado como homicidio con dolo eventual, y los personales como enfermeros técnicos que hayan intervenido. ¿Por qué? Porque, como bien dices tú, algo como homeópata, pues no, que no esté tipificado. Aquí hay que ver que el código nos habla penal de lo que es, y la definición antaña de derecho es la conducta de la persona. Entonces aquí desde el momento cómo se está ostentando y todo lo que está saliendo, ¿sí? Vamos a decir curricularmente de este doctor, pues dónde va a encuadrar desde una responsabilidad primeramente administrativa, obviamente como médico, hasta llegar a lo que sería la conducta típica penal, que sería pues la responsabilidad médica y técnica y el delito más grave que puede ser catalogado como homicidio, pues dependiendo cómo van las investigaciones, ¿no? Muy bien. Fíjate, ahorita también, no recuerdo, pero ayer alguien me estaba diciendo, muy buena fuente, porque está ahí inmiscuida en una de las defensas, que hay un caso también del 2019 con este mismo doctor y que también falleció la persona. Todavía no queda claro si también hay alguna denuncia con ese asunto. Parece, o sea, quedaron de corroborarme la información en cuanto a la denuncia, pero hay un caso del 2019 también, que falleció, era una señora. Entonces, podríamos estar hablando de 8 casos, por lo menos, ¿no? Ya. Bueno, pues mi punto de vista es primeramente que lamentablemente aquí para Hermosillo, yo creo que han habido 3 sucesos o 3 eventos de los que yo tengo memoria pues muy dramáticos, ¿no? El primero, indudablemente el primero pues es la tragedia del ABC. Segundo viene lo del Waldos y tercero porque pues hasta ahorita, como se dice, se habla de 6 víctimas reconocidas, pero las que puedan seguir viniendo y las no reconocidas. La Fiscalía ya confirmó esa de febrero, o sea, estamos hablando de 7. Okay. Ya esa confirmada por la propia. Y luego escuchaba yo ayer al secretario de Salud hablando de 2 personas que estaban en estado crítico o estado muy delicado. Entonces, y 2 más que ya fueron dadas de alta, no, afortunadamente. Ok. Bueno, entonces pues me parece a mí que, como te digo, es la tercera tragedia más delicada aquí que pueda haber sucedido en Hermosillo, ¿no? Y yo quisiera pues hacer una explicación que aquí la audiencia pueda entender, porque estoy seguro que deben de tener muchas preguntas, muchas dudas, y sobre todo en este tipo de temas llega a haber mucha conjetura, mucha especulación, muchas aseveraciones, y como dice el tema, pues aquí la idea es que podamos darles una idea, una perspectiva jurídica, pero una perspectiva jurídica que la puedan entender, que pueda ser receptiva para ellos. Entonces, yo dividiría en 3 partes aquí mi participación. La primera, pues quisiera yo explicar qué tipo de delito se estaría cometiendo, la naturaleza, los alcances, digo en un lenguaje que se pueda comprender. En una segunda participación, pues ya yo compartiría lo que creo que debe hacer la autoridad en este momento. En la investigación, es lo que te iba a comentar. Sí, definitivamente, porque las primeras horas son vitales, son esenciales
para que pueda haber éxito al final. Entonces, obviamente que no voy a hacer la tarea, no tengo por qué hacerla, ni me la van a aceptar, pero sí yo creo que puedo compartir mi experiencia en cuanto a lo que yo creo que se debe de hacer de inmediato. Cuestiones ya han realizado algunas diligencias, pero hay otras que se deben, me imagino que las deben estar realizando, pero para que la ciudadanía también pueda entender, porque se tiene que integrar un caso sólido, y de eso depende, del cimiento que en este momento se está integrando a través de esas diligencias que se estén realizando, máxime tomando en cuenta las exigencias técnicas de nuestra legislación actual en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues ya será materia del segundo segmento. Y por último, la tercera participación, si es que me llega a tener la oportunidad, sería qué es lo que pudiera alegar en su defensa el médico. Hipótesis, obviamente, sí, claro. Yo las plantearía como hipótesis, pero creo que también puede ser de interés para la audiencia saber qué es lo que él pudiera argumentar en su defensa en un momento dado. Entonces, empezando por el primer punto que te decía sobre qué delito podría haberse cometido, ya mencionaba aquí acertadamente Rodrigo, que inclusive podría encuadrar en un dolo eventual. Por lo general, la gente o la ciudadanía, pues al ver un evento de ese tipo, pues no se le viene de inmediato a la mente una intencionalidad, sino más bien una negligencia. Sin embargo, pues hay que recordar que nuestra dogmática penal, el Código Penal, señala el delito culposo y el delito doloso. Y en lo que es el delito doloso, que es el querer y aceptar el resultado, hay una figura muy específica que es la del dolo eventual, es decir, tú en ese momento, o sea, no significa que alguien haya querido salir a matar, ¿no? Pero sí considera, sí le pasa por la mente que puede suceder y lo toma con indiferencia. Bueno, pues si pasa, pues que pase. Ese viene siendo un dolo eventual, no lo desea, no lo está buscando en ese momento, pero sí se le representa en su mente que puede suceder. Y lo acepta. Y aquí podría encuadrar con eventual. La víctima de febrero, pues no, ese dolo eventual que no paró, o sea, con esa víctima de febrero siguió pues mira, yo creo que ya cada quien en el caso, porque también tengo entendido que independientemente de que son, bueno, 6 fallecimientos, 2 o 3 personas lesionadas orgánicamente, cada uno te aseguro que tiene sus particularidades. Sí, claro. De que si fue en la clínica, que si fue de manera ambulante, que si le dio, si qué edad tenía, cada uno va a tener sus particularidades. Sin embargo, lo que yo quiero dejar aquí muy en claro, hasta dónde pueden llegar las consecuencias penales de este asunto. Primero, dejarle claro a la ciudadanía que no es tan simple como decir, pues hubo una negligencia, un descuido, una impericia y por tanto es culposo. No, puede ser doloso y esa diferencia conlleva unas consecuencias muy diferentes, desde las penalidades, etcétera. Si analizamos el Código Penal de Sonora, bueno, pues advertiremos que inclusive señala que siendo un delito, en este caso, si se llegara a encuadrar como doloso, bueno, pues ya entramos en la parte del homicidio calificado. Y el homicidio calificado, también el Código Penal aquí de Sonora, pues establece, ya sabemos, la clásica definición de que es cuando es cometido con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Sin embargo, hay por aquí una disposición específica que es importante que la tomemos en cuenta. El homicidio simple, es decir, que no tenga calificativa, la sanción es de 8 a 20 años de prisión. Un homicidio calificado es de 25 a 50 años de prisión. Aquí se pudiera decir, bueno, pues no hubo premeditación, alevosía, ventaja o traición. Sin embargo, si releemos con detenimiento nuestro Código Penal, pues es muy claro y dice aquí, dice el 259, las lesiones y el
son calificados, como te decía ahorita, cuando se cometen con premeditación, alevosía, ventaja o traición. Pero verás lo que dice el segundo párrafo de este mismo 259. Se considerarán también calificados los delitos dolosos de lesiones y homicidio cuando se cometan por medio de venenos o cualquier otra sustancia nociva a la salud. O sea, aquí lo está equiparando al homicidio calificado cuando esa privación de la vida haya sido cometida, obviamente de manera dolosa, y por medio de venenos o cualquier otra sustancia nociva a la salud. Lo cual, pues me parece a mí que si se llega, que hay que también partir de esa base, de esa reserva, pues, ¿no? En el sentido de que si se acredita el nexo causal entre esas sustancias que le fueron suministradas a las personas y la pues definitivamente se estaría configurando este supuesto. ¿Y cuál es la penalidad? Como decía hace un momento, de 25 a 50 años de prisión. Adicionalmente, ¿qué otra consecuencia tiene la diferencia entre que sea un delito, un homicidio culposo a un homicidio doloso? El artículo 19 constitucional, ahí en su segundo párrafo, muy claro, en el catálogo tan ya pues tan comentado ya, ¿no? Y tan debatido y cuestionado, etcétera, pero ahí está. Y hay que recordar que a este segundo párrafo se le agregó unos últimos renglones donde se señala que tendrá que ser, digo, palabras más, palabras menos, una interpretación gramatical. No te vas a ir literal. El espíritu, la ley. Gramatical, como aquí dice. Ahí sí que la exacta aplicación de la ley penal en su máxima expresión. Y ahí señala como uno de los delitos que encuadran o que están previstos para la prisión preventiva oficiosa, el de homicidio doloso. Doloso, es decir, un homicidio culposo. Y fíjate, la pena máxima, fíjate qué diferencia hay. Para un homicidio culposo la penalidad es hasta 6 años nada más. Pero en este homicidio, el homicidio simple, ya dije yo, sí doloso, pero simple, es de 8 a 20. Y ya el calificado, como pudiera aquí encuadrar, es de 25 a 50 años de prisión. Y además de que es un delito en donde la prisión preventiva es de carácter oficioso por disposición expresa del párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Y eso trae otra serie de consecuencias, como cuando dice, bueno, es que anda amparado. Pues sí, pero resulta... Pero sí. Espérame. A lo porque que voy tendría que haber no, orden pero de déjame decirte ya dictaron. Pero déjame lo que voy. Digo, salió la noticia. Si hay una orden de aprehensión y resulta que esa orden de aprehensión fue emitida por homicidio doloso, bueno, pues entonces la suspensión no va a surtir efectos. ¿Por qué? Porque cuando la concede el juez de distrito siempre refiere expresamente, esta suspensión no surtirá efectos ahora en este momento, porque ya cambió, regresaron pues con esta situación actual, no surtirá efectos si se trata de un delito grave, como este tipo, como los previstos en el artículo 19, párrafo segundo. Entonces tiene una serie de consecuencias en donde ya yo lo que quiero en este momento es poner sobre la mesa que la ciudadanía pueda entender las diferencias que puede tener la clasificación jurídica que se le atribuya en un momento dado al hecho. Si se le atribuye un homicidio culposo, pues va a poder tener suspensión, aunque va a tener que comparecer, pero además va a tener que debatirse la prisión preventiva justificada, la penalidad es hasta 6 años, con todas las consecuencias mínimas que eso conlleva, etcétera. En cambio, tomando en cuenta la gravedad, estamos hablando de este caso, bueno, pues yo considero que sí existe el marco jurídico en nuestro Código Penal para que en un momento dado, y pues pareciera que se hubieran adelantado nuestros legisladores en su momento al establecer como medio calificado la posibilidad de que se hubiese cometido por medio o de utilización de sustancias que afecten a la salud. Entonces, hasta ahí me quedaría mi primera participación y en la segunda pues ya entraría en lo que yo considero que se dé las diligencias que deben ser realizadas. Investigación. Decía Rodrigo ahorita que sí puede tener consecuencias por haberse promocionado como homeópata cuando no lo era, ¿no? Sí, fíjate, yo digo consecuencias acertadamente penales. lo que dice Rodolfo, claro.
en todo el escenario, no más del doctor, en mi análisis que he estado realizando, aparte de lo doloso que ahorita voy a abundar un poquito más, pues están nuevamente las lesiones, está la responsabilidad profesional médica, delitos contra la salud, como bien lo refiere Rodolfo, en esta parte de qué sustancias se estuvieron administrando, y ejercicio indebido de la profesión, y en todo caso una responsabilidad penal de la persona moral, porque las noticias han estado manejando quién suministró el suero, y si a la hora de vitaminarlo, pues está adulterado, y bueno, tiene que la Fiscalía deslindar responsabilidades. Pero con información que yo he percibido a través de los medios, ¿por qué el dolo eventual o es como mi primera opción? Porque se ha estado manejando, y aquí aparte de lo que es conocimiento de causa o con esa intención, estamos aquí que conocía el riesgo grave del procedimiento. Se ha desprendido las investigaciones que estaba reutilizando jeringas, que todo lo ¿Cómo? que... Sí, que el material que estaba utilizando es como decir que un tatuador utilice la misma jeringa a cada mismo, ya está eso detectado como actos de investigación. Entonces, tú puedes saber que eso es un riesgo y puede llevar a la muerte de una persona. Entonces también las condiciones en las que se suministraban estos sueros pues no eran las más óptimas. Luego entonces el dolo, si no se levantó esta persona a querer decir, bueno, hoy voy a voy a quitar la vida a estas personas por esto, yo creo que sí puedes tener esta conducta que se pueda tipificar con toda la investigación. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que corrías el riesgo sabiendo que estabas reutilizando, es la palabra que estaba reutilizando, las mismas jeringas o las mismas tratamientos a las personas. Ojo, esto, pues obviamente como está en las redes, se ha estado manejando como hipótesis. Como bien lo refiere Rodolfo, pues esa es la intención de aquí, ver qué tanto son las hipótesis, porque como también lo dice Delitos contra la Salud, también hay una teoría, y esto es por parte de las personas, que ciertas cosas de suministros eran activas para que los pacientes volvieran. Entonces tú con conocimiento de causa, sabiendo que estás adulterando la palabra por utilizarla, estos sueros, pues para que regresen con esos síntomas de placebo, pero estás corriendo o estás reconociendo que sabes lo que estás haciendo. O sea, todo eso ha salido y... Sí, en todos los medios, que es que no nomás ya ese de aquí, Aarón, es a nivel nacional. Sí. Y toda la investigación que ha estado saliendo derivado de este caso. Claro que no está confirmado, pero estamos hipotéticamente. Por eso de ahí que no es tan fácil decir, es que suministré mal el medicamento o el suero, sino qué sustancias, que es lo que están haciendo en la Ciudad de México, la Fiscalía Nacional, para ver dónde está esa alteración o dónde está ese adulterio de las sustancias que le provocaron la muerte. Hoy el secretario de Salud federal, ¿no? Pues ya dijo que los resultados de sus laboratorios es que estaba contaminado las sustancias, pues, ¿no? Entonces iban ahora a determinar por qué, de dónde. Pues tienen que hacer una cadena de custodia, ¿no? Tienen que ir desde quién lo proveía, que lo veo muy improbable, ¿no? Porque se empezó a hablar en un inicio como que parecía que todo iba enfocado a echarle la bronca al laboratorio. Sí, al laboratorio. Y ahorita para no nombrarlo porque pues pues no seguir abonando, ¿no? En la especulación. Pero resulta que este laboratorio vende la fórmula. Ellos no venden un suero como tal, pues, ¿no? Ellos venden la fórmula salinizada. Inclusive, fíjate, ellos no lo venden para intravenosa. O sea, que lo pueden usar los doctores, quien así lo requiera, pues por medio de intravenosa, ¿no? O sea, inyectado. Sí, pero ahí está la negligencia o el cuidado de la conducta. La bronca es que aquí el doctor, pues él hacía sus menjurjes, ¿no? O sea, les ponían vitaminas, todo. Ahorita me estás diciendo que hasta en los estudios salieron que sustancias adictivas, y ahí ya, pues ya ¿qué responsabilidad va a tener el laboratorio? Además, ese laboratorio es un laboratorio prestigiado y que tiene más clientes. ¿Y por qué a los demás clientes no salió esto? Pues no, solamente es un doctor, es una clínica, ¿no? ¿no? Pero bueno, allá nos dirá, a esa parte vienes precisamente. Ya hice toda la chamba, Rolfo. No, pues ya. Podemos despedir el programa. Conclusiones. Sí. Yo es lo que te quería comentar esto.
se debe investigar desde ahí, ¿no? Desde dónde sale pues la es base, la cadena de vamos a decir, suministros, pues así es la definitivamente. cadena. Yo siempre lo pongo rápidamente para que la gente lo entienda, que también estuvo en boga un tiempo las bebidas adulteradas. Es como si la cervecera de origen va a un bar y pone la cerveza y de repente pues empieza a ver ese tiempo y ahí están todas esas situaciones y adulteran con qué químicos. Entonces, ni modo que sea, claro que se va a investigar a la cervecería, el proceso claro, y todo, además, para deslindar, ¿no? pero es una guía importantísima de Fiscalía que no puede dejar de investigar a ver si no estaba caducado, por ejemplo. Una cosa es que, ok, si independientemente de lo que dice el doctor, que obviamente estuvieran estos sueros, pues vamos a decir, en óptimas condiciones, ¿no? Así es. Bueno, tú acabas de mencionar una palabra esencial o fundamental, inclusive característica de este nuevo sistema, bueno, del sistema penal acusatorio, que es la cadena de custodia. Pero me parece que en este tipo de casos todavía se vuelven más cardinales, más esenciales, más importantes para el éxito del caso. O sea, aquí estos casos pues se ganan con la calidad de la investigación. Estamos escuchando, como tú bien dijiste, conjeturas, afirmaciones, expresiones. Ahorita los medios de comunicación pues están recabando lo más que pueden de información. Las mismas parientes de las víctimas los vemos participando en los medios, dando sus puntos de vista desde su perspectiva. Y bueno, ¿qué sucede con todo eso? Pues que entonces la comunidad o los destinatarios de esa información, pues ellos obtienen una conclusión, y por lo general su conclusión va a ser en este momento, yo creo, de que hay un culpable y de que se le tiene que sancionar penalmente. Esa es la idea. Sin embargo, una cuestión es la verdad que tienen en su mente cada uno de ellos, y otra es la verdad jurídica. Cómo se convierten todas esas expresiones, como por ejemplo ahorita, que si rehusaba las jeringas, que si estaban contaminados los líquidos, cómo se convierten en pruebas que tengan el valor suficiente ante un juez y que cumpla con todas las exigencias del Código Nacional de Procedimientos Penales, que, lo reitero, es muy técnico. Anteriormente los abogados podían llevar materia mercantil, laboral, civil, amparo, ¿no? Fiscal y penal. No, ahorita tienes que especializarte si realmente quieres pues dar un servicio serio. Entonces, en materia penal, con el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hay una serie de exigencias y de requisitos que se deben de cumplir, y muy en especial, como lo acabas de comentar, para preservar los indicios, para que se cumpla con lo que se llama el principio de mismidad. Es decir, que la misma sustancia que en ese momento se recabó sea la que al final va a llegar hasta la audiencia ahí con el juez, y que además a través del procedimiento específico de incorporación, primero pues de medio de prueba y de prueba, puedan tener ese valor. Cualquier detalle que falle ahí, se cayó. Por eso yo pues siempre he pensado que, pues digo, en términos relativos, es más sencillo o menos complicado más bien defender que acusar. Claro. Porque acusar tienes que construir el castillito de naipes, y vuelvo a lo que comentaba hace un momento, desde un principio. Porque de otra manera, si no está bien sólido ese castillito de naipes, viene la defensa y con un simple soplido te lo tumba. ¿Y qué sucede luego? Pues empiezan a buscarse responsables. Y luego dicen, no, pues es que el juez lo soltó, es que el juez, o bien, pues, o que el Ministerio Público no llevaba bien integrada la carpeta de investigación, y empieza ahí la repartición de culpas, y finalmente, pues el beneficiado en este caso fue el imputado en caso de que realmente haya sido culpable, pues no, porque a lo mejor sí era inocente y coincidió que no se integró formalmente como debió haber sido esa investigación y esa carpeta, esos registros de investigación. Entonces,
¿Qué es lo que yo creo que desde este momento se debe? Bueno, algunas yo he escuchado también que ya se han realizado, como debe ser, pues hay gente experta ahí en la fiscalía que conoce esto, por eso estoy mencionando yo que esto va dirigido a la audiencia. Obviamente no a la autoridad, porque la autoridad tiene toda la experiencia del mundo, sabe perfectamente bien lo que debe de hacer, yo lo sé. Pero esto es para que la gente pueda entender en términos generales qué es lo que se debe de hacer o intentar hacer por lo menos con los medios que se tienen para que todos esos comentarios, todos esos indicios, todos esos videos que aparecen, todo eso que se menciona, que muy probablemente nos lleva a la convicción de que efectivamente hay una responsabilidad penal de algunas personas, bueno, pues que se conviertan en pruebas que tengan valor durante el proceso penal. Entonces, lo primero, bueno, pues ya se hizo, es la preservación del lugar principal donde sucedieron los hechos, y eso pues son las bitácoras, las jeringas, los frascos, las ampolletas, los residuos, todo lo que tenga relación con la preparación. Expedientes, sí, claro. Y eso, vuelvo a lo mismo, cumpliendo rigurosamente con la cadena de custodia. Hay un registro de custodia donde llega primero la policía con capacidades para procesar, así debe ser, pues llega la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, llegan también los peritos, recaban los indicios, los ponen o los embalan de la manera que debe ser, como puedan ser protegidos y lo menos que puedan ser, o que no se puedan contaminar dependiendo del tipo de indicio que se esté recabando, y se tiene que poner ahí con todo detalle cómo se recibió, quién lo recibió, a qué hora lo recibió, en dónde lo recibió, a quién se lo entregó, y así va siendo esa famosa cadena de custodia con fotografías, etcétera. Uno de esos detalles que llegue a faltar, aun cuando el Código Nacional permite por ahí ciertas salvedades para que no sea tan sencillo destruir una cadena de custodia, pero sí es esencial que se cumpla con todos esos requisitos. Y ahorita que mencionabas, a mí me llama la atención, los llevaron a la Ciudad de México. Bueno, pues ahí tiene que poner en qué hielera, si fue una hielera o cómo lo refrigeraron, en qué parte lo subieron, quién lo llevaba, cómo lo transportaron, cuánto tiempo se tardaron inclusive, porque imagínate que, digo, estoy hablando ya más adelante de lo que la defensa puede decir. Oye, ¿cómo es posible que se tardaron 2 días en llegar las sustancias de Hermosillo a la Ciudad de México? ¿Qué pasó en ese tiempo con las sustancias, etcétera? Por eso vuelvo a lo mismo, tienen que ser muy cuidadosos con la cadena de custodia, con los registros correspondientes, con la recolección de todos esos indicios. En primer lugar, como bien decía aquí Rodrigo, la parte pues de los expedientes clínicos y todas las evidencias que se encuentren en el sitio. Adicionalmente, y esta también es fundamental en este caso, son los cuerpos. Se puede oír fuerte, pero si es que algunos de ellos se apuraron, porque el Ministerio Público tiene facultades para decir, bueno, estamos en este tipo de delito y yo ordeno que el cuerpo no se inhume, es decir, que no se entierre. Y lo que sí de plano está prohibido en este tipo de delitos es la cremación. Porque entonces sí se pierde totalmente. Se pierde totalmente. La cremación queda prohibida. Entonces se puede inhumar, o sea, se puede enterrar. Pero el Ministerio Público tiene facultad, no, déjenlo congelado o con un lugar refrigerado. Aquí, porque va a ser materia de valoración. Y es un elemento de prueba esencial el cuerpo, porque ahí vuelvo a lo que comentaba hace un rato, el nexo causal. ¿Cómo vas a acreditar que esa sustancia fue la que le provocó la muerte si resulta que en el cuerpo no le aparece esa sustancia en un momento dado? Pues no, lo estoy dando como ejemplo. O bien, efectivamente, traía esta sustancia que consideramos nociva y en el cuerpo apareció que sí tenía la sustancia. Y hay una serie de protocolos que se tienen que seguir para realizar esas necropsias, con videograbación y con punto por punto que los especialistas deben de llevar a cabo. Y vuelvo a lo mismo, para que en su momento se conviertan en pruebas que tengan valor y además o adicionalmente la parte de la conservación del cuerpo puede ser inclusive por las cuestiones de la defensa.
porque dice, bueno, pues a mí no me dieron oportunidad en su momento. Si es que ya hay una orden de aprehensión y lo detienen, bueno, pues ya te puede tener su defensa la posibilidad también de ir a hacer una valoración del cuerpo. De otra manera, pudiera alegar una violación a sus derechos de defensa. Entonces, bueno, son cuestiones nomás especulativas, pero es para ilustrar sobre la importancia de que implica en este momento los cuerpos de las lamentablemente personas fallecidas. Si es que están inhumadas por algún motivo, pues lo más seguro es que se tendrá que exhumar para que se haga una necropsia cumpliendo con todo el protocolo legal que se debe de seguir para que pueda tener éxito. Lo otro es, bueno, pues se tiene que conservar con todo cuidado todos los remanentes de los líquidos y de las sustancias y de las jeringas y de todo eso. El expediente clínico se tiene que analizar y pedirse también expediente clínico a otras instancias, porque si los pacientes y las personas tuvieron previamente tratamientos en otras instituciones médicas, hay que recabar todos esos expedientes clínicos de ellos, porque este es un asunto de orden médico y ahí viene una serie de antecedentes que son muy importantes, que inclusive el médico que se le puede señalar en este momento como investigado, él debió haber previamente a aplicar este tipo de tratamientos, haber hecho un estudio, análisis de qué antecedentes médicos tenían esas personas para ver si podían soportar o eran aptas para recibir ese tipo de tratamiento. La evidencia digital, pues hay cámaras, hay computadoras, hay bases de datos, archivos que debe de tener ahí, que también se deben de conservar con minuciosidad, porque de ahí se va a desprender mucha información. Las entrevistas también que se deben de recabar a todas las personas que puedan tener alguna información que puedan aportar en esto, y las tomas de muestras a las personas que hayan sobrevivido a esto también. Es muy importante que las tengan también en una situación de valoración. Y vuelvo a lo mismo, todo esto, todas estas evidencias, necesariamente la cadena de custodia es esencial, porque de otra manera, pues si no el asunto al momento procedimental, pues se cae. Entonces, en términos generales, eso sería lo que yo creo que las diligencias que deben de tenerse especial cuidado y realizarse esenciales, hacerse con el mayor rigor y cuidado posible para que al final esto pueda tener un resultado jurídico que permita, pues el objetivo principal en mi concepto, que es el del esclarecimiento de los hechos. Y ya a partir del esclarecimiento, pues ya vendrá a ser responsabilidad o no. No es tanto para encerrar, porque todavía acuérdate que hay un principio de presunción de inocencia. Sí. Sin embargo, lo que sí debe de tenerse como objetivo cardinal es el del esclarecer estos hechos jurídicamente. Y para esclarecerlo jurídicamente, entre otras cosas, se tiene que realizar esto. Ahora, la parte de las autoridades, Rodrigo, pues hay muchos se menciona que si porque parece que este tipo de sueros no están regulados. Por eso que te decía que entra la Ley General de Salud, ahí, ajá. Debe entrar la Secretaría de Salud, y fíjate bien, aquí estamos analizando la conducta penal. Pero ¿qué pasaría si, suponiendo sin conceder que se esclarecieran los hechos y no hubiera una conducta penal? Pero sí puede haber responsabilidad también civil de daños. Y aquí también, ¿dónde está la Comisión Estatal de Arbitraje Médico? En algún momento. Ahorita, como bien refería Rodolfo, todo lo que puede salir con esta cadena de custodia, ¿qué tal si las personas fallecidas tenían seguro y ellos se sometieron a un tratamiento que no está regulado de alguna manera como algo homeópata y no de salud? Entonces, ¿en qué condiciones voy a poder reclamar daños independientemente de la conducta penal? Las familias con un seguro de vida que tuviera, sí, si decir, bueno, es que yo me fui a hacer un proceso o un procedimiento de administración de un suero vitaminado que no contempla y pasó este tipo de situaciones. Entonces, las autoridades que deben de estar aquí, pues en materia penal, la Fiscalía, y como bien lo refiere Rodolfo, con todo su aparato de criminalística, de investigación, para determinar, claro, esclarecer los hechos, siempre, pues nosotros como abogados defensores, con la presunción de inocencia primeramente, pero sustentar su teoría del caso.
Pero vamos más allá, también está la parte civil, la parte de daños punitivos, que también están donde el Estado, pues han salido dicho que contaba con permisos la clínica, o que este doctor tendría cédula profesional para esto. Entonces aquí es donde entran estos protocolos, y creo yo que las autoridades, independientemente de la conducta penal, que para mi caso aquí estamos ante un dolo por todo lo que se ha manifestado en las noticias, pues también tienen que buscar casos similares o abrir que anteriormente, como la que bien refieres del 2019, este mismo doctor, fue un caso aislado, y a lo mejor hasta ahorita, pues ¿qué pasó con el doctor en el 2019 con su denuncia? Se le investigó, se le judicializó una carpeta, se quedó ahí. Y ahora, pues, evidentemente, con esto están sacando antecedentes a ver si no había denuncias, como cuando hay una denuncia con una persona por fraude o por violencia, lo habrá hecho anteriormente, y una vez que una persona llega a fiscalía y levanta una denuncia, pues no la puedes borrar del sistema, te dan un número de carpeta, te dan un número bueno, en papel te dan un carnet con número de tu caso único, con averiguación. Entonces no es como que, bueno, ¿qué pasó? Y ahí a veces salen porque no se siguió investigando. Ese tipo de responsabilidad de alguna manera también de las autoridades o estatal, aquí va a salir también dónde está, obviamente, estos protocolos para garantizar, ¿no? Porque sí va a ser muy fácil irse sobre la persona, quererle imputar el delito doloso, en este caso homicidio, independientemente de malpraxis o algún tipo de negligencia, por todo lo que se ha visto y que ha sacado las investigaciones o los periodistas o la información de los noticieros, pues sí va más allá de un simple negligencia o accidente en la administración de esto. Entonces creo yo que hay que ver todo el escenario posible, porque la familia, pues ahorita, como bien lo refiere Rodolfo, pues a lo mejor incluso ya sepultó, pero pues no está prohibido en este caso la necropsia, como bien dicen, o perdón, la crematoria del cuerpo, porque es un derecho y un acto de investigación que también puede pedir en su momento la defensa para determinar la causa. Entonces, todo esto apenas va comenzando, y lo que necesita ahorita la ciudadanía es, como bien lo refiere Rodolfo, en palabras sencillas, qué es lo que está pasando, cómo se está llevando a cabo la investigación penal, pero también existe la investigación civil, los daños, la reparación del daño derivado, y ahí a veces nosotros no somos... estamos al día de nuestros no derechos, de nuestra conducta, de que yo me voy a suministrar un suero. Sí, pero pues ya llegué y me lo recomendaron, me lo puse. Digo, yo le digo porque veo que usted me manejaste tatuajes, cuando vas a tatúas, vas y experimentas el lugar, la sanidad, el catálogo del tatuador, la experiencia, la jeringa, ir con el barbero, te deben de cambiar la cuchilla, todo esto. Entonces, si también llegó, no digo que una víctima pudiera ser responsable, pero siempre hay hasta dónde está esa parte de descuido para reclamar un daño, por lo menos en estos casos, ya patrimonialmente. Y escuchaba la entrevista del hermano de una de las víctimas, y relataba ahí cómo fue, o más bien desatendida esta víctima. Pues él dice, llegan a cierta tarde noche por ahí, pues la atienden, no. Para empezar, dice que era un doctor muy joven, como que era un pasante, o ¿cómo les llaman? Residente, ¿no? Pues no le encontró nada, le dieron paracetamol, algo así para el dolor, se va a su casa, llegan a su casa y la hermana le dice, sigo sintiendo muy mal, siento que me voy a morir, me siento que me estoy quemando por dentro. Pues la vuelve a llevar, y hoy, pues bueno, la dejan esperando ahí, no la atiende, ahí en urgencia sentada. Dice que hasta el cambio de turno es cuando ya le ingresan por ahí de las 6 de la mañana, o sea, pasó toda la madrugada ahí, y hasta entonces por eso yo también preguntaba ahí, digo, no sabemos si lo hubieran podido salvar, o eso pues no se puede saber, ¿no? Pero lo que sí es que hubo una atención deficiente, pues, ¿no? Entonces ahí también podría haber consecuencias para las autoridades, ¿no? Por lo menos del hospital. La atención temprana es fundamental. Así es. Y no la hubo. Por lo menos con una víctima, ¿no?
Hay dos víctimas que ya fueron dados de alta, a lo mejor fueron atendidos de la manera pues óptima como se debe y a tiempo, y a lo mejor eso fue lo que lo salvó, no lo sabemos, ¿no? Pero en este caso, pues esa desatención, digo, está cabrón, o sea, que estés ahí, o no sé cuántas, pues más de 10 horas, no sé cuánto la tuvieron ahí sentada, o sea, sin pasar las urgencias, o sea, a cama le dicen, ¿no? Uh-huh. Bueno, mira, ese tipo de situaciones como la que acabas de exponer, pues son precisamente las que yo creo son las particularidades en cada caso, pues, ¿no? Ahí es lo que, como dices tú, bien dices, narra uno de los hermanos de la víctima, el hecho de que se pudiera salvar, y entiendo que tú lo ves desde la perspectiva de la responsabilidad que pudo haber tenido ahí el nosocomio y la autoridad, porque era según lo menciona él, era un hospital público. Sin embargo, volviendo a lo jurídico y a la responsabilidad ahí que en un momento dado pudiera tener quien generó en primera instancia el malestar de la paciente, el Código Penal de Sonora también señala lo siguiente, dice, o sea, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe que se habría evitado la muerte con auxilio oportuno, que la lesión no habría sido mortal en otra persona, o que lo fue a consecuencia de la constitución física de la víctima o de las circunstancias en que recibió la lesión. Es decir, eso, si en un momento dado el médico dice, no, pues es que si le hubieran dado ahí cuando llegó a urgencias del hospital la atención debida, no hubiera fallecido. No, señor, esa excepción o esa excusa no te beneficia, porque como lo dice aquí, aunque se hubiera evitado la muerte con el auxilio oportuno, eso no te salva. Pero en fin, ahora precisamente, y tocando un poquito lo que mencionas, porque va a haber, yo me imagino, médicos que van a decir, bueno, y ahora resulta que en cualquier momento que a mí, pues ni modo, al momento de estar atendiendo un cliente, un paciente más bien, me llegue a fallecer, pues entonces yo voy a estar ahí en la cuerda floja o sujeto a una investigación penal porque yo lo pude haber privado de la vida por una negligencia, un dolo eventual, etcétera, ¿no? Bueno, hay que, por ejemplo, ¿qué sucede con los cirujanos plásticos? Cuando tú vas con ellos, digo, pero cuando van, porque yo lo he visto, les hacen firmar, o inclusive con algunos médicos con algún tipo de tratamiento especialmente delicado. Y ahí te dicen, ¿sabes qué? Tú estás consciente de que este tratamiento implica este tipo de riesgos y puede afectar hasta esto. El Código Penal contempla también como una de las causas de atipicidad el consentimiento expreso, pero el bien tiene que ser un bien jurídico disponible. La vida no es un bien jurídico disponible. La salud puede ser relativamente. ¿Por qué? Porque si te van a intervenir, te van a cortar, te van a abrir y ya te están haciendo una lesión, ¿no? Entonces, bueno, pero tú consentiste. ¿Por qué? Porque sabes que te van a sacar una piedra o un tumor o qué sé yo, pues, ¿no? Entonces, ahí por eso el Código Penal contempla ese tipo de situaciones. Entonces, habrá que ver a quienes no fallecieron y que se encuentren con vida, si este médico en un momento dado les recababa algún tipo de consentimiento, y como lo dice también aquí el Código Penal de Sonora, que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento. Y que se trate de un bien jurídico disponible y que el titular del bien jurídico, quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del bien. Pero tiene que ser bienes jurídicamente disponibles, que por lo general son los que están en el comercio y en algunos casos pues la vida es algo que no está definido específicamente, no hay un catálogo que nos diga estos bienes jurídicos sí son disponibles y estos no, pero sí en términos generales la vida obviamente que no es un bien jurídico disponible, pero la salud en ciertos casos sí.
tú corres el riesgo y el doctor se puede en un momento dado respaldar. Habría que ver en la gente que ha sobrevivido si llegara a existir algún consentimiento donde hubiera dicho, bueno, mira, te voy a suministrar y tú sabes que corres este riesgo y que hayan firmado, pues, ¿no? A los que fallecieron, eso no. A los que están sobreviviendo, eso sí habría que ver ese punto. Ahora ya para terminar mi participación, ¿qué es lo que puede invocar ahí el médico en un momento dado, no? Pues no, yo no quise matar a nadie, yo ofrecí un tratamiento que según mi criterio era benéfico, o al menos, por lo menos, no era letal. Es decir, no había intención, yo hice todo lo que estaba, yo lo presté el servicio, no era mi intención de ninguna manera, y como dice, bueno, pues ya pueden entrar en la parte civil, pero bueno, también pueden entrar en la parte de la culpa, porque si se acredita que hubo negligencia, o falta de cuidado, impericia, etcétera, bueno, pues ya entraría en el campo de la culpa, y entonces sí sería un homicidio culposo. Puede decir, ahorita lo mencionaban, no, señores, yo contaba con licencia, con una clínica establecida y con autorización del gobierno para ejercer. Puede defender, claro, eso no quiere decir que sea un argumento que lo vas a hablar, pero estoy diciendo los posibles argumentos que puede él exponer o poner. Dice, el problema no fue mi decisión médica, sino un factor externo. Contaminación del insumo, defecto del producto o falla de tercero. Eso ya lo tendría que acreditarlo él. Tú lo mencionabas hace un momento, que por ahí se ha mencionado, que dicen que a lo mejor ese lote venía con la sustancia contaminada. Ya ha sucedido, hemos sabido, en Estados Unidos, que ha habido muertes de ese tipo, precisamente por medicamentos que vienen contaminados, y ahí van las grandes demandas contra las farmacéuticas, como ha habido en la historia. Entonces, digo, no podemos decir tampoco que sea imposible. Sin embargo, tendrá que probarlo que él recibió, lo compró el producto, y que ese lote que él recibió en esos casos, bueno, pues ya la responsabilidad no fue de él, sino del fabricante mismo que le está garantizando que el producto venía en condiciones sanitarias, ¿no? O no de dañar a la salud. Luego, pues tampoco le funcionó, pero pues el resultado se debió a condiciones particulares de los pacientes, no al tratamiento en sí, pero no, era su deber haber él cuidado, previsto, como le decía hace un momento, conocer sus antecedentes clínicos, sus expedientes clínicos, etcétera, y a partir de ahí, él como experto, como profesional de la salud, poder determinar cuáles son las sustancias que no afectarían la salud de este paciente. Podría decir, yo actué conforme a mi experiencia profesional y confiaba en que el resultado dañino no iba a ocurrir. Bueno, pues aquí estamos en el campo de la culpa también, pues, ¿no? Que él confió. Ese es lo que se le llama la culpa consciente o culpa con representación. Pues yo sabría, pues yo pensé que no le iba a ocurrir nada a esta persona, pues, ¿no? Ahora, aquí sí es muy importante esto que voy a decir. Puede alegar, digo ya en términos jurídicos, no hay certeza científica todavía sobre la causa exacta de la muerte. Por eso el examen, valoración de los cuerpos son esenciales. Porque si, acuérdense que en materia penal para una condena se requiere que sea dictada más allá de toda duda razonable. De tal manera que no puede haber una duda razonable, pues, ¿no? Si hay una duda razonable, pues es inocente. Y entonces tiene que ser culpable más allá de toda duda razonable. Y si hay dudas y si hay ahí algún defecto en el análisis de los cuerpos, etcétera, bueno, pues va a decir, no hay certeza científica sobre la causa exacta de la muerte. Y entonces eso pues lo pudiera en un momento dado. Lo otro también, se violó mi derecho de defensa, porque hubo una serie de diligencias que practicaron en las que no permitieron que mi defensa estuviera presente. Yo ya tenía calidad de imputado, qué sé yo, la llevaron a cabo y no estuvo presente, de tal manera que es una violación pues al debido proceso, etcétera, pues, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de argumentos y el que mencioné hace un momento, digo, para la gente que sobrevivió, si es que él tuviera algún documento donde expresamente y conscientes ellos manifestaron su consentimiento para recibir ese tratamiento,
bueno, pues pudiera ser sí una causa de atipicidad en un momento dado. Obviamente que todo lo que estoy diciendo aquí es nomás, no quisiera yo abonar a las especulaciones, ejemplos, solamente es así, es para que la audiencia pueda darse una idea y sobre todo la conclusión mía sería la siguiente: que todo lo que se dice, todo lo que se expresa, todo lo que vamos a estar viendo en medios próximamente, porque sí es un caso muy dramático y muy sensible, para que jurídicamente se convierta en lo que muchos van a desear o esperan o quieren como ejemplo, porque hemos hablado de que el derecho penal es de mandar mensajes, porque eso sí, la muerte de estas personas no fue por una enfermedad natural, sí, no. Fue sí provocada, culposa o dolosamente, pero fue provocada. Hay responsables. Y la gente quiere efectivamente que se sancione, castigue a los responsables para que se mande ese mensaje que debe mandar el derecho penal, en el sentido de que mira lo que te va a suceder si tú también cometes esa conducta. Pero para llegar a ese estado, vamos llamándole ideal, se necesita que se integre una carpeta de investigación y un caso sólido, cumpliendo con todas las exigencias del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la dogmática penal, porque va a pasar muchos filtros. Va a pasar el del primero, el Ministerio Público, obviamente que él es el que le va a integrar, pero luego va a pasar el del juez de control, por eso es de control. Después vendrá un tribunal de enjuiciamiento, después vendrá un tribunal de alzada y al final vendrá un tribunal colegiado federal. Son muchos filtros en donde ese castillito de naipes que yo mencionaba tiene que construirse de manera muy sólida y que todas esas menciones y expresiones que se dicen, bueno, se conviertan en pruebas que se sostengan hasta la última instancia. De otra manera, pues luego vienen las frustraciones. Bueno, solución salina, nos dicen aquí, es la base, pues, ¿no?, que vendía el laboratorio, o que vende. Gracias a Berenice Johnston y Liliana Araujo aquí que nos hacen la precisión. Conclusiones, Rodrigo. Pues mira, creo yo que estamos ante un caso, como bien lo refiere Rodolfo, pues uno de los más recientes en materia penal, volver a tocar este concepto de la responsabilidad médica y la negligencia médica. De hecho, no lo digo como comercial, pero obviamente ahora en abril va a haber un congreso de derecho médico. En México ya hay congresos de derecho médico donde los abogados tenemos todavía, como bien refiere también Rodolfo, no nomás la materia penal, la especialización para poder dar un servicio en caso, de defensa o en caso de asesor jurídico junto con fiscalía, conocer los términos médicos y, lo más importante, de qué forma podemos nosotros encontrar que a veces no le gusta a la gente la verdad jurídica sobre la verdad material. Que eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la verdad material podemos, pues sí, tenemos 6, 7 fallecidos, sabemos que fue una persona que dedicaba de esta manera a suministrar sueros vitaminados sin conocer ese concepto, que es un homeópata, etcétera. Bueno, pero ¿qué es lo real jurídico? ¿Qué es lo que se tiene que castigar? Que el derecho penal, como bien hemos hablado en otros programas, pues lo que más queremos es alguien en la cárcel. Queremos a lo mejor en la prisión preventiva, justificado de oficio, de momento, como una percepción de, se está haciendo justicia. En este caso es muy complejo porque... Si no hay cárcel para el grueso de la comunidad, tiene una sensación de que no hubo justicia, ¿no? Y creo que, híjole, ¿cómo hay que cambiar ese... Pues se suponía que con este sistema de justicia penal, pues se iba a ir cambiando esa cultura, la presunción de inocencia. Pero luego va para atrás la chingadera y todo, cada vez se meten pero fíjate, al catálogo de... Cuando llegas a ese punto, Aaron, a lo mejor nosotros como defensores, por lo menos lo que trataríamos de evidenciar es que ni siquiera hay datos de prueba o la investigación queda explícitamente. Ahorita lo grave del asunto con el doctor es que está en calidad de prófugo. Ahí va para allá también, que entonces tu actuar, sí. Pues claro, es que no ya confía. El fiscal lo dijo ahora en la conferencia de prensa. Ya lo corroboró porque no se sabía, todavía hasta antes de la conferencia no se sabía si estaba en calidad de prófugo o no. Sí, pues ya dijo el fiscal que sí, y que incluso dijo ahí que estaban muy cerca de tener su ubicación.
¿Cómo que cerca? ¿Cómo sabe que está cerca? Pues sí, yo creo que ya sabe, ¿no? Ya sabe, ya lo han de tener por ahí ubicado y en cualquier momento le van a echar guantes, ¿no? Sí, pero bueno, ese ya también es cosa mía. Pero independientemente de garantizar la comparecencia, aquí creo yo que lo más delicado sería este concepto tan amplio que nos definió Rodolfo de la cadena de custodia para garantizar esa certeza o ese espectro de seguridad, si todavía no como una pena de que lo detengan, sí que va a responder a cuestionamientos, ¿no? Claro, no estoy obligado a declarar, pero ¿a dónde voy con lo que nosotros pero es lo peor, ¿no? Que pudo haber hecho el doctor. Pues es que si bien es cierto, no está obligado a declarar y tu actitud de irte o no presentarte, pues es más también emocional y social que lo que dice la ley. Pero eso sí, ¿cuándo te conviertes en prófugo? Ya lo hicimos en otros programas. El Código Nacional te establece citatorio, comparecencia y orden de aprehensión. Entonces, te están señalando, pues vamos a citarle al doctor en la clínica, la orden de cateo, y entonces si no compareciste, bueno, te citaron y no fuiste. A ver, comparécelo porque necesitamos, por lo menos tampoco, en ese momento, pues ya eres prófugo y ya en automático un juez, por haber seguido el ABC que ya platicamos en alguna ocasión, va a dictar la orden de aprehensión, va a estar prófugo. Claro que esa conducta no le ayuda, pero también si estuviéramos de defensa, es que cómo me va a ayudar si le tengo pavor a que todo imputado siempre lo agarren y lo detienen y lo encierran y pues ya para qué, en lo que hay un amparo, etcétera. Yo lo que considero aquí es muy delicado la investigación. ¿Para qué? Para que la ciudadanía entienda qué fue lo que pasó, qué fue lo que se suministró y lo más importante, que creo que es el tema de aquí, si va a haber dolo, el dolo eventual, ¿sí? O va a ser algo culposo, que hasta ahorita lo que yo he visto en las noticias, creo que hay mucho para que si se acredita todo esto, es que sea un delito doloso, definitivamente. ¿Doloso eventual? ¿Cómo es? Dolo eventual. Dolo eventual, sí que... Pues todo parece indicar que va para allá, ¿no? O sea, pero bueno. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues muy bueno, muy completo, ¿no? El análisis del deber ser, ¿no? Vamos a ver cómo a final de cuentas, cuál es la conclusión de la... amoldando. Sí, pero bueno, eso, híjole, de declararlo prófugo, yo creo que ahí pues cometió un error y al doctor... Mira, te voy a decir una cosa, o sea, mira, te voy a decir una cosa, mira, la orden de aprehensión, pues es relativamente sencillo para este caso, porque es más el riesgo, la cautela. Ajá, lo riesgo mismo, de fuga. Pues son tres nomás, así es, el peligro de sustracción, el peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación o el riesgo para las víctimas, testigos o la comunidad. Y cualquiera de esos tres ahí se acredita. Pues en este caso no creo que haya habido problema para que hayan obtenido la orden de aprehensión. Sí. Ahora, la ejecución en estos... Bueno, primer punto, y creo que ya lo he dicho. De la orden de aprehensión. La ejecución de la orden de aprehensión. Para que no haya preocupación. Yo lo he dicho aquí en este programa en algunas otras ocasiones. Los mejores policías del mundo son los mexicanos. Si tú le dices, tráemelo, te lo van a traer. Aunque no sea. No. El verdadero te lo van a traer. Y segundo, en los tiempos actuales en los que no puedes andar por el mundo sin un celular y sin una tarjeta de crédito, más fácil te van a encontrar. Apenas que te vayas y te metas en una caverna allá y vivas de la cacería, cazando liebres, así que no necesites tarjeta de crédito, ni necesites celular, nada, pero no vas a vivir. Ahorita en cualquier lugar al que vayas, lo primero es una tarjeta de crédito y tienes que tener un celular. Y esas son las maneras más fáciles por los instrumentos que existen en las mismas instituciones persecutoras del delito para ubicar a una persona. Entonces, como al Billy Álvarez hablando de corrupción del fútbol, no lo pues porque por eso te dije, cuando quiere. No, yo sé. Cuando quiere, así es. No, hombre, así es. Donde esté. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Rodrigo Salas. Gracias a ti por la invitación, como siempre, con estos temas tan desgraciadamente que ocurran, pero pues para nosotros como juristas es interesante porque tratamos la verdad jurídica, ¿no? Y defendemos
tanto los derechos de una víctima, pero también los derechos de un imputado. Así es. Gracias, Rodolfo. No, al contrario, gracias. Ojalá, a ver cómo se sigue desarrollando el caso. A lo mejor la otra semana tenemos que seguir con el tema. Porque pues hace recomendado algunos temas muy interesantes, ¿no? Que se pueden abordar, ¿no? Yo creo que para el próximo lunes ya va a haberse ejecutado el orden de aprehensión y ya va a haberse celebrado la audiencia, por lo menos la primera parte de la audiencia inicial. Qué adelantada información. No. Ya la práctica. Llámale experiencia. Son pronósticos. Llámale experiencia. Sí. Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.